¿Están, iglesia? ¿Sí me escuchan? Estoy un poco nervioso, pero creo que Dios va a hablar lo que puso en mi corazón y se va a glorificar el día de hoy. ¿Me ayudan a orar por la palabra del día de hoy? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre, Dios. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos, Señor, tú estás en medio de ellos, Padre, y te mueves en medio de la adoración, Dios. Te pido, Señor, que en este día, Señor, glorifiques tu nombre, Dios, que me uses, Señor, como un instrumento, Padre, que no sea yo quien hable, Dios, que pongas tú las palabras en mi boca, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe, Padre. Que de igual forma tu Espíritu Santo, Padre, pueda traer convicción de la palabra a los corazones de cada uno de los que hoy estamos aquí, Dios. Sin más, Señor, dejo este tiempo en tus manos, Padre. Te alabo y te glorifico porque eres el único digno de recibir toda alabanza, toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Estos días el Señor ha puesto mucha palabra en mi corazón y me dijo que tenía que hablárselas. Ayer orabas al Señor y al Espíritu Santo y me reveló lo que tenía que decirles. Quiero comenzar diciéndoles, hace 2000 años aproximadamente vino un hombre a esta tierra. Su nombre era Jesús, Jesús de Nazaret. Nació siendo un bebé, creció, fue un niño, lloró, corrió, jugó, se cayó, se golpeó. A veces yo veo a Liam y cuando lo veo de aquí para allá y corriendo en el servicio, veo a Jesús a través de él y pienso, no manches, o sea, Jesús fue tan humano como, aunque es el Hijo de Dios, fue hecho hombre y padeció todo lo que nosotros padecemos, vivió todo lo que nosotros vivimos. La palabra relata en los evangelios que a la edad de 12 años fue llevado al templo y fue presentado ante los sacerdotes de acuerdo a la tradición judía. Lo que relatan los evangelios es de la edad de su nacimiento hasta los 12 años y de los 12 años hasta que comenzó su ministerio no se relata más, pero yo tengo la certeza y la convicción de que Jesús vivió su adolescencia, vivió su juventud, quizás se enamoró, ¿verdad? La palabra dice que no conoció mujer, pero pudo haberse enamorado, ¿verdad? Pudo haber conocido a alguien que le trajera. Sufrió, hizo berrinches, lloró, me imagino que con sus padres también, hubo momentos en los que discutía. Era humano, aunque en él radicaba toda la divinidad del cielo, era humano. Estudiando las Escrituras, el Espíritu Santo me reveló lo que quería que les compartiera. Voy a leerles algunos versículos. Comenzando en Marcos 14, 22, habla sobre la Santa Cena. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús sabía que iba a morir por nosotros. Él conocía realmente no sabría decirles en qué momento supo que él era el Mesías, pero él sabía que iba a morir. Su ministerio comenzó a los 30 años de edad. Cuando Jesús hizo el primer milagro en las bodas de Canaán, él sabía que al hacer el milagro, su identidad iba a ser revelada. Su ministerio iba a comenzar y no había vuelta atrás. Iba a morir por ti, iba a morir por mí, por todos los que estamos aquí, por los que estaban en ese tiempo, los que habían sido antes y los que serán después. Y no le importó.
fue obediente al Padre y hizo lo que tenía que hacer. Cumplió su ministerio y hasta la muerte de cruz. Más adelante, Jesús se encuentra en el Getsemaní, le revela a sus discípulos que va a ser entregado y se angustia. En el Getsemaní, dice Marcos 14, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús en su humanidad tenía sentimientos. Él no, aunque fuera un ser divino, no estaba libre de sentimientos. Lloraba, reía, se entristecía, se gozaba, estaba feliz. Yo supongo que incluso experimentó ansiedad, depresión, todo lo que nosotros como seres humanos llegamos a experimentar en algún momento. Jesús en el versículo 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Alguna vez se han sentido así? Tan tristes que dicen, estoy que no puedo, estoy que no sé qué hacer, que mi alma desfallece y no encuentro la salida. Jesús también experimentó eso. Jesús experimentó la tristeza a un grado tan fuerte de depresión que deseaba la muerte. Yéndose un poco adelante, dice el versículo 35, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo a los discípulos, a Pedro, y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Quiero que de verdad entiendan o alcancen a comprender la magnitud de esto. El Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, sudaba sangre. Sudar sangre es científicamente posible. Al estar sometidos bajo mucho estrés, los vasos capilares de nuestra piel revientan y es posible sudar sangre. Jesús entendía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a vivir, lo que iba a padecer, pero también conocía la gloria postrera. Él sabía que cumpliendo la voluntad del Padre, por más difícil que fuera para él, iba a ser algo bueno. Iba a resucitar al tercer día y nos iba a dar la victoria a nosotros. Íbamos a ser perdonados todos nuestros pecados, porque iban a ser llevados en la cruz por él. Más tarde, en el versículo 41 les dice: basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Parafraseando la historia, pues Jesús es comprado por 30 monedas de plata y entrega a Jesús, lo entrega con un beso. Unos versículos más adelante, Jesús ya está detenido frente al sumo sacerdote y le preguntan. En el versículo 60 del capítulo 14 dice: entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo siempre me había preguntado, ¿quién fue quien realmente mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los verdugos? ¿Fueron los sumos sacerdotes? ¿Quién realmente dio la orden o por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué Jesús fue condenado a muerte? Anoche el Espíritu Santo me reveló esto. Nadie condenó a Jesús. El versículo 55 de Marcos 14 dice:
Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Jesús nunca fue culpable. Jesús nunca hizo absolutamente nada por lo cual fuera posible condenarlo a muerte. Incluso cuando lo tentaban y le decían, ¿es lícito darle dinero a César? Y le dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrame una moneda y yo te diré si es lícito. Y les dijo, dadle a César lo que es de César. El Imperio Romano buscaba cualquier persona que tratara de levantarse como un contendiente del emperador romano. Imaginen que el emperador romano es la máxima autoridad en ese momento y se levanta alguien más proclamándose siendo rey, diciendo, yo soy el verdadero rey y no hay nadie más que sea el verdadero rey más que yo. Es ir en contra del pueblo romano. Entonces el pueblo romano no podía permitir eso, era ir en contra de las leyes. Jesús jamás lo hizo. En todo su ministerio, Jesús jamás proclamó ser el Hijo de Dios, salvo Él jamás lo dijo. Pedro lo dijo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, mi Padre te lo ha revelado. Pero Jesús jamás pronunció con su boca hasta este momento, cuando estaba enfrente de los sumos sacerdotes, diciendo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Lo único que podía condenar a Jesús era Él mismo. Él mismo era el único que podía condenarse. Nadie más. No hubo motivos, no hubo razón por la cual Él pudiera ser crucificado, salvo porque Él quiso hacerlo así. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué lo hiciste? O sea, estando en el Getsemaní, Él tenía tristeza, tenía dolor, tenía angustia de lo que estaba por venir. Y sabía que nosotros somos indignos, que realmente no merecemos la gracia que Él nos da. Le decía, Señor, ¿por qué? Su respuesta fue, porque te amo. Te amo. Quizás no lo entiendes, pero te amo. Y hoy Dios les dice eso a ustedes. Los ama. Los ama tanto que entregó su vida por ustedes. Que teniendo opciones, Él mismo dijo, puedo pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y ganar la batalla, pero no lo hizo. Fue obediente y se entregó por ti, por mí y por todos. Ante Pilato, en el versículo 15, capítulo 2, Pilato le preguntó también, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Fue la segunda vez que lo confirmó. Primero ante los sacerdotes, los sumos sacerdotes del pueblo judío, y después ante uno de los magistrados o las autoridades del Imperio Romano. Jesús aceptó su destino por nosotros. Más adelante el Espíritu me llevó a ver varios versículos y quiero que por favor abran su corazón y mediten en los versículos, que los escuchen, los digieran y traten de comprender cómo se sentía Jesús en ese momento. Dice el versículo 65 del capítulo 14 de Marcos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Era el Hijo de Dios. Era el creador del universo. El Dios todopoderoso. Nuestro hacedor. Y se humilló tanto al punto de que lo escupieran en la cara. Les pregunto, ¿se dejarían escupir en la cara sin decir nada? Sin decir una sola palabra y dejar que los bofeteen.
Marcos 15:19. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Se burlaban de él. Después de los milagros que había hecho, de la multiplicación de los panes, de resucitar muertos, de sanar paralíticos, de caminar sobre el agua, de calmar tempestades, le escupían en la cara. Versículos más adelante, en Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. El creador del universo se humilló a tal grado de ser contado con inicuos, ser contado como un pecador por amor a nosotros. Por amor a nosotros, no hay más. Le decían, versículo 29, ya Jesús en la cruz, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, a ver si es cierto que eres el Mesías. ¿Es real que eres el Mesías? Tú dijiste que eras el Mesías y que eras el Hijo de Dios. ¿Por qué no bajas de la cruz? A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Los que tenía a un lado de él crucificados también por causa de sus pecados, porque realmente habían pecado, le injuriaban. Le decían a Jesús: ¿qué pues, campeón? ¿Por qué no bajas de la cruz si eres el Mesías? Jesús tuvo que humillarse, tuvo que ceder su voluntad, tuvo que negarse a sí mismo y hacer lo que el Padre le pedía. A la hora novena, versículo 34 de capítulo 15, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de 2 de arriba a abajo. El velo, cuando Moisés recibe la orden de construir un tabernáculo para que la presencia de Dios fuera manifestada en el tabernáculo, el Señor Dios, Jehová, Dios Padre, le da la revelación de cómo debe construir el tabernáculo. Le da revelaciones específicas, le da medidas, le da los materiales con los que debe ser construido. Y le dice: vas a construir un velo que va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el lugar santo era el lugar al que tenían acceso los sacerdotes y levitas. El lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y solamente podía acceder al lugar santísimo una vez al año, y tenía que hacer un rito de preparación unos días antes para poder entrar y que no fuera fulminado cuando entrase. En el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, donde Dios manifestaba su gloria, su poder, donde Dios hablaba con el sumo sacerdote para transmitir lo que él quería al pueblo. Jesús rasgó ese velo. Jesús nos dio acceso al lugar santísimo. Él sabía cuál era la meta, qué era lo que tenía que hacer, y nos dio acceso a ese velo. La pregunta es: ¿por qué no accedemos a él? ¿Por qué no entramos al lugar santísimo? ¿Por qué no aceptamos lo que él nos regaló? El Señor me ha estado hablando mucho estos días. Me ha hablado mucho acerca del Espíritu Santo. Y
quiero hablarles un poco acerca de Él. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Es pregunta, ¿sí o no? ¿No los escucho? Parece que no. Bien. El Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza, no es algo que anda así como... ¿Cómo podrías imaginarte el Espíritu Santo? Yo antes lo imaginaba como algo que andaba ahí entre acá así, y se manifestaba, pero imagínense como cuando prendemos el humo y que sale así y se llena todo el lugar. Sí, sí, es una manera más o menos, ¿me entienden? Yo veía así al Espíritu Santo. Decía, bueno, es una fuerza que se mueve entre todos y cuando invocamos su nombre se manifiesta y actúa sobre nosotros y nos da poder y nos habla y nos dice cosas, nos revela el corazón de Dios. Pero no, el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice la palabra hagamos? ¿Por qué la dice en plural? La dice en plural porque son tres personas quienes hicieron al hombre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 1:1 comienza con una... Déjenlo busco. Comienza con una frase muy bonita. Me gusta mucho cómo comienza el Evangelio de Juan. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús estuvo desde el principio con el Señor, con Dios Padre y también el Espíritu Santo. En el principio de Génesis dice que el Espíritu Santo se movía a través de la tierra. ¿A qué voy con esto? El Espíritu Santo es una persona de Dios, es la tercera persona de Dios, de la Trinidad. Entonces, siendo persona y nosotros siendo imagen y semejanza de Dios, ¿cómo creen que es el Espíritu Santo? Como nosotros. Siente, tiene emociones, ríe, llora, se entristece, se goza, canta, habla. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer, Él lo hace. Porque somos hechos de imagen y semejanza suya. Yo le decía al Señor, Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu Espíritu Santo. Quiero entender qué es. Quiero saber qué es. Y me dijo, ríndete. ¿Quieres conocerlo? Ríndete. Entrega todo. Jesús sabía que era el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que después de salir del río Jordán, vino una paloma del cielo y habló Dios y dijo, este es mi hijo amado, él oíd. Y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Fue tentado. Y al salir del desierto, la palabra dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar en el poder del Espíritu Santo. Dios me dijo, ríndete, entrega todo. No quieras hacer nada como tú quieres. No quieras hacer las cosas a tu manera. No quieras hacer las cosas como crees que son mejor, como se te antoja o como te lo imaginas. O como dices, si lo hago así, va a funcionar. Si lo hago así,
va a salir mejor. No, Dios dijo, ¿quieres conocer el Espíritu Santo? Haz lo que yo te digo, como yo te lo digo y cuando yo te lo digo. Obedece, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les acabo de leer los versículos. A pesar de que era el rey, de que era el creador del universo, se negó a sí mismo y fue obediente al Padre. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? ¿Cuántos milagros no obró Él? Multiplicó 2 panes para darle de comer a más de 4,000, 5,000 personas, solo contando varones. Sanó enfermos, sanó leprosos. Jesús entendía quién era el Espíritu Santo. Yo le dije a Dios, quiero conocerlo. Y Dios me dijo, entonces ríndete. Y lo conocí. Lo conocí. Es una persona que se entristece. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes contristar al Espíritu Santo? Imagina a alguien que tú ames mucho. Alguien a quien tú quieras demasiado, que digas, ay, es el amor de mi vida. Jamás le haría nada. Jamás le haría algo. A lo mejor no es tu esposa, puede ser a tu esposa, pero... Y está ahí y me levanto en la mañana. Y lo primero que hago es, tomo el celular y veo Facebook. Tomo el celular y abro Instagram. Tomo el celular y WhatsApp. O prendo la tele y me pongo a ver La Rosa de Guadalupe. Y el Espíritu Santo diciéndote, ven conmigo, ven a mí, quiero estar contigo, quiero platicar contigo, quiero ser tu amigo. Y tú dices, ay, no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes que hacer. Dejas Facebook, te preparas para el trabajo, haces tu lonche y antes de salir de casa, el Espíritu Santo diciendo, ahora sí me va a buscar, ahora sí me va a llamar, mínimo se va a despedir de mí, o va a decir, al rato vengo, voy a trabajar. ¿Por qué? Porque es alguien que te ama. Y tú, ay, ya llevo prisa, dejen voy, no sé, las llaves, ¿dónde dejé las llaves? Y ya se me hizo tarde, y sales corriendo a tu trabajo. ¿Y el Espíritu Santo? Bien, gracias. Dios me dijo, si quieres conocerlo, tienes que buscarlo. Si quieres saber quién es, tienes que buscarlo y no contristarlo.